En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ahora en el párrafo sexto, hablando sobre el hombre. En el tercer apartado de este párrafo vamos a seguir profundizando qué significa ese hombre y mujer los creó. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Es lo que nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Gaudium et Spes en el número 22. Esta constitución la hemos nombrado muchas veces durante la explicación del catecismo. Cristo le revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, ¿no? Es una expresión central, ¿no? Es una expresión como culmen, ¿no? El hombre en su misterio no se conoce a sí mismo, no se entiende a sí mismo, pero Jesús le descubre ese misterio. Conocer a Jesucristo es como mirarse al espejo y decir, mira, fíjate quién soy yo. ¿Te imaginas a alguien que nunca haya visto su propia cara? ¿Cómo será en el momento que le pongan ante un espejo? Me podría yo referir a un momento muy interesante durante la conquista, cuando los europeos traían espejos y los intercambiaban quizás por oro, ¿no? Y uno diría, bueno, pero qué desgraciados, ¿no? Traían un espejo que hoy cuesta 50 centavos de dólar y lo intercambiaban por un lingote de oro, ¿no? Pero no lo debemos de ver así, ¿no? Es el descubrimiento cuando un indio se vio por primera vez a su cara, cuando se descubrió su rostro. Debería haber sido algo extraordinario. Él con su espejito debería haber estado mirándose todo el día impresionado de quién era. Bueno, pues Jesucristo no solo es la revelación de Dios Padre para nosotros, sino que además nos revela, nos descubre a nosotros mismos. Muy interesante, porque Adán, el primer hombre, que era esa figura del que había de venir, es decir, de Jesucristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Por eso dice el catecismo, manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es para nosotros nada extraño, ¿no? Que todas las verdades que hemos ido explicando durante el catecismo tienen en Cristo su fuente y su corona. Por eso Jesús es esa imagen del Dios invisible. Él me manifiesta a mí quién soy yo. Me manifiesta a qué vocación he sido llamado. Me manifiesta a qué y para qué he sido creado. Descubrimos en Jesucristo que existía un plan de Dios Padre, por el cual nosotros hemos sido creados en Cristo. Dios hizo al hombre, como lo hemos visto ya, queriendo compartir con él esa relación de padre e hijo que tiene el Padre con el Hijo. Ese es el plan de Dios, hacernos hijos en el Hijo.
hombre y mujer, de la sobreabundancia en el amor de Dios Padre, surge su decisión de crear al hombre y a la mujer. Dios nos ha creado. ¿eh? Dios nos ha ligado con Él. Eso es un misterio. Y es precioso. Y haciendo que compartamos esa naturaleza divina de su Hijo Jesucristo y que compartamos la relación del Padre con el Hijo. Esto prácticamente, queridos amigos, es, como decía San Ignacio de Loyola, el principio y fundamento de toda nuestra vida. Por ejemplo, un pintor que teniendo un modelo delante comienza a pintarlo, ¿no? Y atiende cada detalle del modelo real. Cada detalle, no se le pierde nada. Y nosotros hemos sido creados por Dios teniendo a Jesucristo como modelo, imagínate. Así nos creó Dios teniendo a Jesucristo como modelo. Nosotros somos imagen de Dios. Dice Colosenses 1, 15, 17, ¿no? En Cristo, imagen del Dios invisible. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Recuerda esto siempre. Tú fuiste creado pensando en Jesucristo. Dios te creó pensando en su Hijo. Y esto es un misterio muy hermoso, misterio que nos ha sido revelado por Jesús. Formamos parte de ese plan de amor. Y quizás uno de los pecados más grandes, una de las miserias más grandes que puede vivir el hombre, es el no encontrarle sentido a su vida, rechazando el sentido de su existencia. Los hombres hoy día, que se van frustrando, que van cayendo en ese vacío existencial, que van queriendo tener salidas para todo lado en las negaciones de las verdades más grandes y profundas, como es, por ejemplo, la verdad de la vida, o como es, por ejemplo, la verdad de que Dios me creó a su imagen y semejanza, como hombre o como mujer, como un don de Él. Cuando uno rechaza el sentido de su existencia, está rechazando a Jesucristo, porque el sentido de mi existencia tiene un nombre y es Jesús. Cuando me quedo sin sentido, entonces no sé para dónde voy. No sé cuál es la razón por la cual me levanté esta mañana. Estoy desorientado, estoy desnorteado. El sentido de mi existencia tiene un nombre, Jesucristo. Y repetimos nuevamente la frase del Concilio Vaticano II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Jesucristo. El hombre. Eso es una cosa muy interesante, queridos amigos, porque es una manera de fundamentar la dignidad de la persona humana. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Por eso no lo puedo vender, no lo puedo comprar, por eso no lo puedo utilizar. El hombre es imagen de Dios. El catecismo pues quiere dar un paso más adelante, ¿no? Y dice, al hombre no se le puede ir diciéndole, haz esto, haz aquello, te doy un mandamiento, si primeramente no hemos puesto las bases sobre él, si primero no lo hemos dignificado, si primero
no le hemos enseñado quién es. Como decía San León Magno, ¿no? Hombre, reconoce tu dignidad, reconoce que has sido creado a imagen de Jesucristo. Hay veces cuando vemos a alguna persona muy desorientadita por ahí, pidiendo ayuda a gritos, realmente lo que uno en su interior debería preguntarse es, ¿cuánto conocerá esta personita a Jesús? Es una pregunta interna que uno se debe de hacer cuando tiene una persona así como muy emproblemada enfrente de uno. ¿Cuánto conocerá a Jesús? Y de la respuesta de ese cuánto conocerá a Jesús, pues va a darnos pie para poder ir descubriendo qué es lo que esta persona tiene, qué es lo que le hace falta, incluso qué es lo que le podemos aconsejar que haga. ¿Por qué? Porque su modelo es Jesús. Porque quien dignifica sobre todo es Jesús. Y tengo yo la obligación de ayudarle a los niños en la catequesis, a los jovencitos de confirmación, ayudarles a que reconozcan que cada uno de ellos ha sido creado a imagen de Jesucristo. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina, alterada en el hombre por el pecado, ha sido restaurada nuevamente por la belleza original. Ha sido ennoblecida con la gracia de Dios. No nos hemos quedado allá. Dios nos ha restaurado completamente como el mejor restaurador de cualquier tipo de artesanía. Fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. El pecado original y nuestros pecados personales entraron en la historia, distorsionaron ese plan primero de Dios, que nos hizo hijos suyos, pero por fortuna, a Dios no se le escapa nada de la mano. Y Dios es capaz, en su providencia, de integrar en sus planes hasta nuestro propio pecado y de sacarnos de él, de restaurarnos completamente. Por eso dice la carta a los Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es capaz de esa vida de caída, de esa vida de pecado, sobreabundar en gracia. El pecado original, digamos que emborronó esa imagen de Dios. Pero Jesucristo, en su obra de redención, no únicamente la restaura, sino que la eleva a una semejanza superior. No solamente la arregla, sino que la eleva. Es algo precioso. En Jesús lo vamos a lograr. La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. La imagen de Dios está presente en todo hombre, ahí al que tienes a tu lado, con el que trabajas. Cuando vas en el coche, en el semáforo, estás esperando, miras para el lado y ese que está en el otro coche también es imagen divina. Cuando nos relacionamos, como lo hablábamos el día de ayer, cuando nos relacionamos, cuando entramos en comunión con las personas, estamos entrando como hace la Trinidad, en comunión todo el tiempo. El bautismo, al configurarnos con Jesucristo, hace que esa imagen y semejanza sea muy superior, porque nos está como injertando en Jesucristo y nos está dando una filiación divina. Esta imagen divina no solamente está a título de meramente individual, ¿no? De cada ser humano, individualmente considerado. Esta imagen no solo está a título meramente individual, es para todos. Esa imagen resplandece en la comunión que tenemos unos con otros,
Y va a empezar en esa aceptación de cómo fui creado. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Dios es Trinidad. Dios es relación entre las personas divinas. Por tanto, su imagen y semejanza también está en la relación. También está en la capacidad de amar, en la capacidad de comprender, en la capacidad de entender, en la capacidad de dialogar, en la capacidad de ponerse de acuerdo. Poca imagen de Dios seríamos si pretendiéramos vivirla en un pleno aislamiento y sin relacionarme con nadie. De hecho, ayer dijimos que vivir alejado era un gran error. Poca imagen y semejanza de Dios seríamos si pretendiéramos vivir la vida aislados, sin relacionarme con los demás. Y el catecismo nos dice, ¿no? Todos los hombres son llamados al mismo fin. Todos. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben tener entre ellos. Todos llamados a la fraternidad, en la verdad y en el amor. El amor a mi prójimo es inseparable del amor a Dios. No puedo decir que amo a Dios y odio a todo el mundo, o a uno solo por ahí. Dios no es un ser solitario, y yo no estoy llamado a ser un ser solitario, estoy llamado a ser un ser en relación. Y si Dios hace algo a su imagen y semejanza, lógicamente le deja su sello. Ese sello en nosotros tiene la tendencia de relación. De relación. Nadie es una isla. Ocurre algunas veces, queridos amigos, que fruto de decepciones, de malas experiencias, de malos entendidos, uno tiende a aislarse. Y entonces dicen, para no pecar, para estar más cerca de Dios, lo mejor es quererme solo. Lo mejor es quedarme solo. Lo mejor es alejarme de todo. Y entonces, pues se comete un grave error. Porque ser imagen y semejanza de Dios también se expresa en una relación, en una comunión con los demás, en un saber perdonar y saberme perdonado, en una entrega constante. Tenemos que confiar mutuamente entre nosotros y al mismo tiempo en no poner nuestra confianza solamente en los hombres. Pero uno se pregunta, ¿y cómo se hace eso? Estamos llamados a no confiar en el hombre porque sabemos cuál es su condición pecadora. El hombre va a fallar, es parte como de su definición, el hombre va a fallar. Pero esto no significa que yo me tenga que hacer una isla. Estamos llamados, aunque sé como hombre que fallamos, estamos llamados a obrar siempre el bien. Estamos llamados a vivir en confianza con los que nos rodean y no convertirnos en extraños. Cuando uno reconoce su miseria, se hace fuerte para poder vivir una relación con los demás, aunque sepamos cuáles son nuestras miserias. Todo esto forma parte de esa vocación divina y lo expresamos en el misterio de la comunión que tenemos entre nosotros. Si tengo un hijo que falla y vuelve y falla y vuelve y falla, pues estoy ahí para poder, aunque falle y quiera volver a levantarse, estaré ahí nuevamente. Posiblemente diga, sé que me va a volver a fallar, pero estoy ahí nuevamente para volver a recogerlo. Es un misterio.
Y todo esto forma parte de esa vocación divina. El hombre, la mujer, ha sido dotado de un alma espiritual e inmortal. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Dios ama todo lo que creó, pero al hombre lo ama de una manera muy especial. Por sí misma, Dios le ha dotado de un alma espiritual e inmortal. El hombre tiene un alma inmortal. En toda concepción del ser humano hay esa intervención creadora de Dios que infunde el alma, que infunde estas capacidades para obrar de acuerdo a la vocación a la cual ha sido llamado como un hombre o como una mujer. Por eso los padres se llaman colaboradores de la creación de Dios, porque ellos engendran el cuerpo, pero no pueden engendrar la sexualidad. Tú como papá, como mamá, engendras un cuerpo solamente. Dios infunde el alma, infunde todas las capacidades. Y Dios es el que me ha creado hombre o me ha creado mujer. No es mi mamá la que decide eso. No es mi papá el que decide eso. Los padres podríamos decir, hemos tenido un hijo. Y también pueden decir, Dios nos ha dado un hijo. Podríamos decir las dos expresiones. Pero ese tener un hijo o ese Dios nos ha dado un hijo es una expresión de humildad también. Porque es que lo que se nos ha dado ha bajado del cielo. Y por eso que ha bajado del cielo, viene con ese carácter divino. Y por eso le respeto. Y por eso mi compromiso como papá es ayudarle a descubrir su vocación, no desviar su vocación. No podemos ser papás que Dios creó una cosa y nosotros nos metemos en la cabeza que es otra. Dios creó para su beneplácito a una mujer y como la mamá quería un hombre, se le metió que era un hombre y hizo todo lo posible para que esa mujer se comportara como un hombre. No, hemos sido llamados a colaborar con Dios, no como papás a estropear el plan de Dios. Esa intervención divina que en el libro del Génesis está muy gráficamente expresada cuando nos dice Dios formó a Adán del barro de la tierra y sopló en su nariz, insufló su aliento y el hombre pasó a tener vida. Ese acto creador de Dios que nos habla el libro del Génesis, ese acto creador es divino. Y yo existo como Dios quiso que yo existiera, no como a mí a los 15 años se me ocurra decir que soy. Eso es muy importante, porque entonces toda esta vivencia relativista que estamos teniendo en el mundo de la negación de la creación de Dios mete al hombre en un sufrimiento, mete al hombre en un caos interno. Pero te imaginas, cada vez hay más y más y más seres humanos en caos interno, se va creando un caos colectivo. ¿Por qué? Por llevarle la contraria a Dios. Nosotros como colaboradores de Dios, como padres, necesitamos desde el primer momento realmente reconocer eso. Yo no he sido el creador de mi hijo. Yo soy solamente un colaborador. Y necesito descubrir qué es lo que Dios ha hecho en esta creación para cuidarla de tal manera que no vaya yo a estropear este plan creador de Dios. Lo que quiere expresar esa imagen
es que el alma humana ha sido creado por una intervención directa de Dios. Pero tenemos que poner mucho cuidado, queridos amigos. No es correcto decir el hombre es imagen de Dios, pero el alma por el alma solamente. Eso no es correcto. El hombre es toda una unidad personal. Ese cuerpo también es imagen de Dios, igual que esa alma. Ese cuerpo y esa alma son imagen de Dios. Y Dios no se equivoca. Por eso es muy triste escuchar personitas, incluso hoy día ya niños de 7, 8 años, decir, es que Dios se equivocó conmigo. Pero ven aquí, ¿a ti quién te dijo eso? ¿Cómo es posible que un niño de 8 años esté diciendo que Dios se equivocó con él? O sea, ¿quién le ha metido esa idea en la cabeza? ¿A quién se le ha ocurrido destrozarle la vida a un individuo, a un niño, a un inocente, diciéndole que Dios se equivocó con él? Esas son las cosas que no deben de ser permitidas para mí. Una expresión de esas es un delito más grande que cualquier otra cosa. Y aquí tenemos que estar todos bien atentos, queridos amigos, especialmente los que son educadores, los que son catequistas. Hay muchas ideas por ahí volando, extrañas, raras, contradictorias, que cada vez los niños más pequeñitos las están tomando y las están adaptando, incluso las reproducen sin ni siquiera darse cuenta qué es lo que están reproduciendo, qué es lo que están diciendo. La dignidad del hombre, la dignidad de la mujer, se ha de entender en parte por esa alma espiritual, pero mucho cuidado, el cuerpo también participa de esta dignidad humana. Fíjense bien, queridos amigos, ¿no? En esta expresión. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. A diferencia de otras cosas que Dios las ha querido y las ha creado pensando en nosotros. Dios creó el reino animal pensando en ti. Dios creó el firmamento pensando en ti. Dios creó el reino vegetal pensando en ti. Todo es vuestro. Todo. Qué cosa más bonita, pero no para que lo destrocemos. No para que nos destrocemos nosotros mismos. Lo creó para ti, para que lo disfrutes, para que lo ames, para que lo conserves, para que lo cuides, para que lo ofrezcas nuevamente al Creador. Esta es la dignidad a la que hemos sido llamados, queridos amigos. Tenemos con Dios una relación personal de haber sido amados y queridos por Él, a la que tenemos que responder, y cada uno según como fue creado, el hombre en su masculinidad y la mujer en su feminidad. Cada uno de nosotros tenemos esa relación con Dios. Desde su concepción hasta su muerte, el hombre y la mujer están destinados a ser felices, para llegar a la bienaventuranza eterna. Porque tú y yo estamos destinados a vivir en intimidad con Dios, a amar y ser amados para siempre en el cielo. Pero no estamos llamados a vivir una vida triste, aburrida o aborreciendo mi vida. No estoy llamado a eso. El hombre está creado a imagen de Dios y la persona humana participa de la luz y de la fuerza de ese espíritu divino. Por eso es capaz el hombre de comprender el orden de las cosas. Por eso es capaz el hombre cada vez más de descubrir cosas maravillosas, como existen en el macrocosmos o como existen en el microcosmos. El hombre es capaz de descubrir, de comprender el orden de las cosas que está establecido por el Creador.
El hombre, por su voluntad, es capaz de dirigirse por sí misma hacia el bien y es capaz de dirigirse por sí misma al mal uso de su libertad, hacia el mal. El hombre encuentra su perfección en la búsqueda, en el amor a la verdad, en el amor al bien. Pero cuando el hombre no busca el amor, no busca la perfección, no busca la verdad, no busca el bien, ¿sabe qué queda? Queda un hombre relativizado. Y el hombre relativizado niega todo, confunde todo, tergiversa todo. A la verdad le dice mentira y a la mentira le dice verdad. Y ese es el hombre al cual nos está llevando nuestra sociedad hoy. Un hombre que ya no sabe descubrir qué es verdadero y qué es falso. Donde lo más importante para su vida no es lo profundo de sentido, sino lo superfluo. Lo superfluo. Ya hoy día es difícil encontrar incluso una persona que tenga buen humor sin necesariamente ser un vulgar, ser un grosero, un doble sentido. Ya ni a eso los seres humanos somos capaces de llegar. El hombre encuentra su perfección en la búsqueda, en el amor a la verdad, en el amor al bien, no relativizando todo. Esto es muy, pero muy importante, queridos amigos. Los cristianos debemos ser unos guerreros en contra de este relativismo que nos está destrozando la sociedad. ¿Por qué? Porque tú y yo como persona humana participamos de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino que no nos puede dejar caer en el error. Y si caemos, nos da la fortaleza para pararnos. Pero no vamos a permanecer en el error por siempre. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y participamos de la luz y tenemos la fuerza de ese Espíritu Divino. Todo mi ser es participación de Dios. Todo mi ser está creado por Dios. Y Dios vio que era bueno, que era muy bueno. Que era muy bueno. Como criaturas somos imagen de Dios. Y todos los que me escuchan son una huella de Él. De la misma manera que el artista deja su huella y se ve inmediatamente en el estilo con el que pinta. Dios ha dejado su huella en ti y en mí. Por eso dice que la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Dios la ha dejado en mí. La ha dejado en mí. Algunas personas, ¿no? Puede parecer que son incapaces de reconocer la verdad, que son incapaces de reconocer lo bueno, que son incapaces de reconocer la ley natural y de entender, por ejemplo, la importancia de respetar la vida humana de un niño en el seno de su madre. Hay personas que parece que son incapaces de reconocer y de entender esto. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde llega esa oscuridad? ¿Hasta dónde? Porque la respuesta es que Dios nos ha hecho capaces de conocer la verdad con nuestra inteligencia. Pero ¿saben qué es lo que sucede? ¿Y de dónde nace toda esta oscuridad en la que miles y millones de seres humanos están inmersos en estos momentos? Nace del egoísmo. Un egoísmo humano que viene a ser sustentado por ideologías. Ideologías que quieren contrariar al Creador. Y en vez de ayudarnos a ser felices, van oscureciendo nuestra razón, van oscureciendo nuestro corazón, nos van aislando de todos y nos van llevando a cada uno a querer ser un Dios de sí mismo. Esto es tremendo, queridos amigos. Nos van llevando a cada uno a ser un Dios de sí mismo, ¿no ve? Vaya siguiendo la pista de todo lo que va escuchando y verá que en el fondo es cada persona
queriendo ser un Dios en el poder, un Dios en la determinación de su sexualidad, un Dios en la determinación de su salvación, un Dios que niega el cielo o que niega el infierno, yo qué sé, ¿no? Cada uno va como buscando eso, pero cuidado, es el egoísmo acolitado por esta cantidad de ideologías modernas que a todo el mundo quiere relativizar diciendo lo que tú digas es lo que tú pienses es lo que es, no te importe nada más. Cuidado, porque lo que está sucediendo es que nos están oscureciendo nuestra razón y nos están oscureciendo nuestro corazón. El hombre tiene una responsabilidad tremenda en utilizar bien su razón, en utilizar bien su inteligencia, en utilizar bien su voluntad para descubrir y seguir la verdad que le lleva a obrar el bien, no para oscurecerse y esconderse dentro de ideologías que lo único que están haciendo es destrozando tu vida. Tanto la razón como la voluntad pueden formar o pueden deformar poco a poco, oscureciendo todo, oscureciendo todo. Por lo tanto, nos podríamos encontrar en nuestro caminar de vida muchas personitas que sin culpa están oscurecidas, y tú y yo estamos llamados a llevarlos a la luz, aunque cueste, aunque quedamos como ahí, como que somos unos retrógradas y de todo esto que nos tratan. Aunque quedemos así, no importa, queridos amigos, tú y yo estamos llamados a llevar la luz a todas esas vidas oscurecidas. Hay dificultades, posiblemente parecerá que es imposible hacerlo. De hecho, cada día vemos que posiblemente es más difícil, pero necesitamos ir descubriendo y haciéndole descubrir a esas personitas que viven en oscuridad que también somos hechos para hacer el bien y que de hecho hacemos muchas cosas de bien y buenas siempre, porque tenemos la gracia de Dios que nos ha dado en nuestra vida. ¿Qué supone todo esto en forma de conclusión, queridos amigos? Como hombre y como mujer, eso supone una gran dignidad humana. Una gran dignidad humana. Por lo tanto, el hombre y la mujer son grandes porque son imagen y semejanza de Dios y por eso mismo capaces de luz y capaces del bien.